Bueno, tengan muy buenas noches. ¿Cómo se me escucha bien? ¿Tenemos buena conexión? Sí, quizás se le escucha. Así es, Betty. Bueno, ya hemos ido viendo el tema de la historia, de la ética, hemos visto sus características generales, pero ahora tenemos que enfocarnos en las características de la ética dentro de la administración y cómo influye la ideología dentro del trabajo o del futuro trabajo que vamos a realizar. En la actualidad, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿cuáles consideran ustedes que son los problemas más importantes que está viviendo el país? ¿Quién se anima a decirme cuál considera los problemas más importantes del país? Licen, en el aspecto económico, El aspecto económico, tema de los dólares, tema de la gasolina, del diésel. ¿Qué otro problema estamos teniendo? Licen, en ese aspecto influye lo que es en la canasta familiar. Exactamente. El empleo lo ven como un actual problema nacional. ¿Hay empleo? ¿No hay empleo? Sí, es un problema. Entonces, ¿cómo es que podemos afrontar el problema laboral? O sea, lo que inicialmente nos ponen como requisitos es tener una formación, tener experiencia, postular tu currículum a cierta institución. Y en ese proceso hemos visto que hay decisiones éticas que debemos formular como profesionales, pero además de forma individual a partir de la moral. Pero ¿qué pasa desde la otra parte? Vamos a hacer el ejercicio de que nos proponen, o sea, hemos salido calificados para acceder a un puesto laboral como administradores, puede ser como contadores. Nos han hecho entrevistas, hemos ido por varios procesos, nos han pedido una serie de requisitos, que mostremos fotocopia de nuestros títulos, de nuestros años de experiencia, de los trabajos en los que hemos estado. Nos han hecho una entrevista y bueno, al finalizar la entrevista nos han dicho que no les interesa nuestra experiencia y que trabajemos en esta institución X. Ustedes como nuevos trabajadores en esta entrevista de trabajo que les llegarían a hacer, ¿tendrían preguntas para los empleadores? ¿O simplemente aceptarían y punto? Este es uno de los aspectos que, por ejemplo, no nos preparan en el tema de
experiencia profesional. O sea, si bien estamos viendo la parte teórica, algunos ejercicios prácticos, también hay que generarse escenarios como estos en los que nos enfrentamos a una entrevista de trabajo y queremos cubrir con las expectativas de nuestro futuro empleador. Entonces, bajo esas características, yo a forma de sugerencia, les debo recomendar que si es que acceden a la entrevista de trabajo y están en el proceso de evaluación, o si ya han sido aceptados y les están dando esta vacante, ustedes también de alguna forma deben demostrar presencia ante el empleador y hacerle preguntas precisas. Una de las generales debe estar enfocada a cuáles van a ser mis funciones para empezar a marcar la cancha desde el inicio y que te vayan aclarando a qué es lo que debes responder. Y aquí incluso en el tema de administración o de contrato hay ciertas cláusulas que te incorporan, pero es mejor que las sepas desde un inicio. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llaman? Estos funcionarios que no son parte de la institución en sí, estoy hablando de la gestión pública, pero igual deben cumplir con un contrato, con productos y demás. ¿Alguien sabe cómo se denominan estos empleados, estos servidores? Me he olvidado el nombre. Consultor, no por producto, sino otro tipo de consultor. ¿Alguien se acuerda el nombre? Consultor externo, consultor... Nada, no les ha tocado ese tipo de consultorías. Los que venden servicios profesionales, ¿qué les dicen? Consultoría por producto, consultoría libre, no. Consultor externo, consultor legal, no. Ay, no me acuerdo. Bueno, pero ahí lo importante es saber cuáles son sus funciones, si son parte o no del organigrama de la institución, en qué lugar del organigrama están. Tengo personal a mi cargo. ¿Cuántas personas van a estar a mi cargo? La institución tiene un manual de funciones, tiene un código de ética. ¿Cuál es la política de la institución? ¿Es una institución pública? ¿Es una institución privada? Y claro que me interesa saber cuánto voy a ganar. Y algo que no se pregunta es cuántas horas voy a trabajar. Entonces, esto también es parte
de nuestro modelo de conducta, el empezar a tener las reglas del juego claras desde el inicio del trabajo que voy a llevar a cabo. Entonces aquí yo pensaba que ustedes me iban a hacer esas preguntas y he preparado las respuestas en función a que sea un salario de unos 7.500 bolivianos al mes, que sea un horario de 2:30 de la tarde hasta las 8, que sus funciones sean, no sé, ¿qué funciones les gustaría, qué funciones les gustaría hacer en sus futuros trabajos? Especialistas en recursos humanos, especialistas en contrataciones, especialistas en manejo presupuestario. Eso ya dependería de ustedes. Que me digan de forma clara si es que se trabajan los sábados o no. O me van a poner una cláusula en la que me diga que debo responder a las solicitudes de mi inmediato superior. En el organigrama ver si tengo una posición jerárquica o cuál es mi dependencia. Y algo que no se pregunta y que sería interesante conocer, pero si les da temor o demás, tienen que prepararse para preguntar por qué el puesto al que ustedes están accediendo está acéfalo. En lo posible saber qué ha pasado con el personal anterior y por qué ha dejado el trabajo. Entonces, así como ustedes los interpelan en la entrevista y les hacen preguntas difíciles para tratar de hacerlos caer, el que ustedes puedan hacer preguntas en esa entrevista o a su empleador también es de vital importancia y además enmarca y contextualiza cuál va a ser las características éticas que vamos a desempeñar dentro de nuestras funciones. Entonces, dentro de la administración, la ética va a ser fundamental ya como una herramienta estratégica, una herramienta que nos permita desenvolvernos primero de forma correcta dentro de nuestras labores o dentro los objetivos y acciones que nos plantee la institución, pero además va a garantizar que yo tenga una coherencia entre mis valores, mis principios y las decisiones que tenga que tomar dentro de la institución. Entonces aquí debemos reconocer que hay una relación directa entre la ética y nuestras carreras de administración, de contaduría y de finanzas. ¿Por qué? Porque va a ser la que nos va a incluso permitir sistematizar, pero además organizar el contexto de nuestro desarrollo, primero laboral y después profesional. Entonces, la ética en la administración a lo que se va a regir principalmente va a ser a las normas y principios morales que guíen nuestras decisiones y acciones. En nuestro caso como administradores, sobre todo hacia nuestro ejercicio de responsabilidades. ¿Cuáles hemos dicho que son los valores que más que engloban a otros valores más pequeños, pero que son los que más usamos dentro de la ética en la administración? ¿Se acuerdan? Vamos, Betty, tú sabes, y además va a volver a entrar en el examen, así que tienen que saber cuáles son. Dicen la responsabilidad, el respeto, la justicia y la honestidad. Perfecto.
Pero ahora en nuestro ejercicio laboral vamos a incluir un valor transversal, es decir, que esté enmarcado en mi responsabilidad, en mi respeto, en mi proceder justo y en la honestidad, que va a ser la transparencia. Y esta transparencia es la que me va a permitir y va a controlar que mis actos sean respetuosos, sean responsables, sean justos, sean honestos, pero sobre todo tengan una rendición de cuentas. Es decir, no se me puede acusar o ver mal, porque al ser transparente estoy demostrando la forma en que voy aplicando mis valores, sobre todo en el tema de nuestra profesión. Entonces aquí es donde la ética llega a consolidarse como un tema fundamental al ser la que va a guiar nuestros principios morales y nuestro comportamiento. Entonces, pese a la misión, visión y objetivos y por tanto ideología que esté enmarcando la institución u organización en la que esté trabajando, la ética lo que va a hacer es proporcionarme un marco de valores y principios en la toma de decisiones. Por eso es que es justo y es necesario el que yo, al iniciar este trabajo, vea cuáles son las características de la institución, en qué valores se rige, en qué principios se rige y cuál es también su paradigma ideológico para el trabajo. ¿A través de qué documento podríamos encontrar esta parte ideológica o incluso hasta política de una institución? De forma general, va a ser a través de manual de funciones, a través de códigos de ética, a través de otros componentes que están incluidos dentro del código de ética. ¿Cuáles creen que son? Como chanchullo les voy a dar el tercero, es objetivos. ¿Qué está antes de los objetivos? ¿Cuál es mi misión como institución y cómo me veo de aquí a 10, 5 años? Ahí es donde vamos a poder ver el papel ideológico dentro de la institución y cómo tenemos que actuar nosotros desde el punto de vista de la administración. ¿Por qué? Porque la parte ideológica va a influir también en la forma en que se conciben y se desarrollan las políticas dentro de mi institución que van a afectar directamente a la práctica administrativa. Entonces, la ideología va a estar en diferentes aspectos dentro de nuestro trabajo de administración. Por ejemplo, en la distribución de recursos, en la toma de decisiones estratégicas y fundamentalmente en la definición de mis objetivos, ya sean anuales, ya sean quinquenales o ya sean semestrales.
Por eso es que es importante tener en cuenta esta relación que nos va a llevar a nosotros a trabajar en un ente que ya tiene una visión ideológica que va a afectar a la toma de decisiones éticas que tengamos que realizar. Y estas van a variar de institución en institución, de región en región, de agencia en agencia. Entonces, por eso es que como administradores debemos tratar de homogenizar cómo vamos a llevar a cabo esta práctica administrativa e ideológica dentro de un contexto cultural, político y social. Lo que se considera ético o ideológicamente aceptable en un entorno, en un territorio, en una cultura, puede serlo, puede no serlo en otro. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta estas diferencias culturales y contextuales para poder tener una toma de decisiones transparente. ¿Me pueden dar un ejemplo de alguna decisión que en un entorno sea correcto y en otro no? Pónganse a pensar. Si yo tengo una pyme, ¿qué es una pyme? ¿Quién sabe qué es una pyme? Son Una empresas pequeña y mediana empresario. Excelente. Si yo tengo una pyme en la que yo soy el gerente propietario y me estoy dedicando a hacer chamarras, por ejemplo, y estoy empezando a crecer, pero dado que hay una característica de negocio familiar y pongo a mi hermano como administrador, en ese contexto privado, la decisión que estoy tomando es correcta. ¿Será lo mismo en un contexto público, en un ministerio, en una dirección? no, Lisa. ¿Por qué? No puede haber parentesco. ¿Y hay alguna justificación? Como principio está bien, lo acepto. Pero ¿cuál sería la explicación para que no haya un parentesco? Para evitar conflictos de interés, para que no haya fraude. Betty, excelente. Es justamente eso lo que se presenta. Al administrar bienes públicos del Estado, de todos nosotros, no puede haber un conflicto de interés, más si el beneficio se va a concentrar en un entorno familiar. Muy bien. Entonces, esto nos demuestra que definitivamente hay decisiones que en algunos entornos pueden ser correctas y no sancionables y en otros pasa todo lo contrario, sino más bien existen conflictos de intereses y al nosotros buscar la implementación del respeto, la justicia, la honestidad y me está faltando uno,
la responsabilidad, debemos ser transparentes. Y de alguna forma, lo que en el espacio privado o familiar es importante, porque, bueno, supuestamente entre familiares lo que vamos a buscar es el crecimiento de nuestro negocio familiar. En el tema del Estado vamos a tratar de aprovecharnos de esos recursos. Entonces, hay un impacto de la ideología que yo vaya a implementar dentro la administración. Porque esto no solo se trata de la influencia en el sector público, sino también en algunos aspectos de la gestión empresarial. Aquí es donde cobran importancia e interés desde el punto de vista de la administración las ideologías como el capitalismo, el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo, porque tienen una visión sobre el papel de la empresa dentro de la sociedad. Y en estos contextos va a ser un agente regulador, es decir, el Estado, el que vaya dirigiendo a cuáles son los valores y principios sociales que deben guiar las acciones de la empresa privada o de instituciones privadas. Entonces, de alguna forma, estas ideologías pueden impactar en la administración. Ahora, mi consulta es, en la actualidad, 10 de noviembre del 2025, ¿qué tipo de ideología está viviendo el país? Está difícil, porque recién hemos iniciado una nueva gestión gubernamental en la que todavía no se nos ha aclarado cuál va a ser el paradigma ideológico que se va a aplicar dentro de el tratamiento estatal y por ende cuál va a ser su relación con la empresa privada o con las instituciones privadas y cuáles van a ser las formas de control. Pero les facilito la pregunta. Durante estos 20 años, ¿qué tipo de ideología era la que estábamos implementando como Estado plurinacional de Bolivia? La simplificaremos entonces aún más. La pregunta va a ser, ¿qué tipo de ideología era la que se estaba implementando durante la gestión del presidente Arce? ¿Tampoco? Él dice el socialismo.
¿Tú crees que realmente era un socialismo? Porque el socialismo tiene determinados planteamientos. ¿Evo Morales también era una ideología socialista? Ese ha sido uno de los problemas que también hemos enfrentado durante esta gestión, porque no se tenía claro cuál era la ideología que realmente se estaba llevando a cabo. Yo estaría de acuerdo con que por la categorización del partido movimiento al socialismo se estaba llevando a cabo un Estado socialista. Pero si ustedes se ponen a analizar, en determinados momentos nos hablaban de más bien un estado sociocomunitario productivo. Eso durante el tiempo de Evo Morales. Después se fue cambiando a un desarrollo popular integral. Entonces no teníamos claro cuál era el tipo de ideología que realmente se estaba llevando a cabo. Pero me gusta mucho la identificación, por ejemplo, del socialismo. Desde la administración, ¿cuáles serán los planteamientos del socialismo? De forma general, lo que ustedes crean. Lice, bueno, hasta donde yo tenía conocimiento del socialismo es el hecho de vivir de los recursos humanos, ¿no? O sea, que nuestra fuente principal de dinero sean los recursos naturales, perdón. Qué interesante. Es cierto, pero también el capitalismo y el liberalismo generan riqueza en función a los recursos naturales. Pero estoy de acuerdo contigo, Adriana, que sí había una fuerte presencia del Estado en la economía, pero sobre todo en el control. O sea, eran los que controlaban los recursos naturales, como el gas, el petróleo, el tema del diésel y demás, pero con unas políticas de nacionalización, donde la empresa privada no podía entrometerse en la administración de ciertos recursos naturales. Era el Estado, a través de políticas de nacionalización, las que debía administrar los recursos naturales y a partir de su visión ver cómo iba a llevar a cabo la redistribución para beneficiar a determinados sectores. Ahora, lo interesante de esto, sobre todo inicialmente, fue el reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas de un Estado en el que ahora era plurinacional. Y ese era el marco político, que inicialmente era antineoliberal, que criticaba al libre mercado y que más bien lo que nos proponía era una regulación estatal. Pero esto no era llevado a cabo de una forma transparente. Entonces ahí es donde se empiezan a generar ciertos problemas en función a cómo se iba a llevar a cabo la administración del Estado. Ya que estamos en el tema de administración, porque esto también pasó con la justicia, pasó con la economía, pasó con la salud, pasó con los bonos. Entonces, desde el punto de vista del administrador, es importante entender primero
¿Cuál es la ideología imperante? ¿Cuáles son sus características? Porque estas van a influir en los objetivos que busca mi organización y cuáles son las metas que debo alcanzar. Ahora, una autopregunta que nos podemos hacer es que si yo como empresa privada o como institución privada o pequeña o mediana industria voy a tener una dependencia del Estado, ¿qué creen ustedes? Si armo mi pequeña industria o mi emprendimiento, ¿será que voy a depender de alguna forma del Estado? Una vez más, aquí va a influir el tema de qué paradigma político es el que se está llevando a cabo. Porque sí, el Estado va a regular los emprendimientos, la gestión privada, sí, ahí voy a tener que adecuarme a ciertas normas, a ciertos decretos en los que, por ejemplo, me obliguen a no ser independiente y tener que tomar decisiones en función a la normativa estatal. ¿Qué ejemplo me pueden dar de normas estatales que hayan influido en la administración o en la empresa privada? Chanchullo, ya estamos llegando a fin de año y se va a volver a tener este requisito o este pedido. ¿Qué se les da a las personas que tienen salario fijo a fin de año? El El aguinaldo. aguinaldo. Perfecto. Entonces, si yo como pequeña y mediana empresa no tengo esa dependencia del gobierno directa en un estado ya sea capitalista o neoliberal, que me impongan doble aguinaldo no va a ser tan importante como en un contexto ideológico, por ejemplo, socialismo, del socialismo, del comunismo, donde la redistribución, el Estado me pide que sea igualitaria. Entonces, si en las empresas públicas se va a dar un doble aguinaldo, hay la exigencia de que esta también se la dé en el sector privado. ¿Y esto ha traído polémica o no? ¿O todos han estado felices con el doble aguinaldo? Bueno, ustedes tendrán que hacer recuerdo qué pasó en estos momentos del doble aguinaldo desde las dos partes. Desde la parte del que ponía el capital como desde la parte del trabajador. Porque si ustedes se ponen a pensar como parte administrativa,
nosotros no somos la bisagra entre los objetivos, la misión, la visión de la gerencia o de los propietarios, si quieren en otros casos, con el trabajador. Nosotros somos los que tenemos que negociar con ambas partes para buscar una redistribución igualitaria que nos permita cumplir con los objetivos de la institución. Entonces, por eso es que también estamos altamente ideologizados, porque debemos conocer la norma y ver en qué campo nos vamos a mover. Por ejemplo, en un contexto capitalista, el objetivo principal va a ser maximizar los beneficios de los accionistas. Es decir, buscar la mayor generación de riqueza para el accionista, para el dueño, pero sin desmotivar ni sobrepasar los derechos laborales de nuestros trabajadores. En cambio, en un enfoque comunista o socialista, a partir de la regulación del Estado y de las normas que se nos estén imponiendo, como administradores debemos obedecer y priorizar los objetivos que nos esté planteando también el Estado o la administración en ese contexto, en ese tiempo del Estado, para privilegiar la equidad, el bienestar social, por ejemplo, la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les hablaba de estos consultores externos que también se tenían dentro de la administración pública. Eran los famosos consultores de línea. Pucha que me ha costado acordarme. El consultor de línea tenía las mismas obligaciones de horario, ya no se marca tarjeta, ¿qué se marca ahora? ¿Qué es el...? ¿Cómo controlan que entres a las 8 y salgas a las 6? Con esto del dedo y demás, con el biométrico, pero no tenías beneficios sociales, no tenías vacaciones, entonces no era tampoco una administración totalmente socialista, sino que se basaba en, si quieren, cuadricular o dividir a partir de los estratos cuál era la forma de aplicación de ciertos beneficios a determinados trabajadores. Por ejemplo, el consultor de línea, el consultor externo, no tenía la posibilidad de un aguinaldo o de vacaciones y además no se le podía hacer una recontratación porque no entraba dentro de la Ley General del Trabajo. Entonces, la forma de evitarse esa carga social, incluso de seguro médico, maternidad o los otros beneficios, se lograba generar esta figura del consultor de línea para no tener que cubrir sus servicios. Ahora, ¿habría tenido un beneficio? A lo mejor sí. Si ustedes saben algún beneficio que reportaba ser consultor de línea, díganmelo ahora. Otra de las características, por ejemplo, del consultor de línea
era el tema de el aporte solidario que tenía que hacerse a partir de su inscripción en las, ¿qué se llamaba antes? La gestora. Sí saben estas cosas, solo que no se acuerdan. La PPLC. Las AFP, muchísimas gracias. Entonces, si no pagaban sus AFPs, no se les pagaba su sueldo. Entonces, había también este tipo de desigualdades dentro las decisiones y las tomas de decisión a partir de este paradigma. Por eso es que las ideologías, a partir de lo que estamos discutiendo y debatiendo, afectan el proceso de toma de decisiones dentro de la organización y las empresas deben asumir, dependiendo el horizonte de visibilidad ideológico que esté a cargo, sobre los temas como la distribución de los recursos, qué tipo de prácticas laborales se van a llevar a cabo, qué tipo de políticas ambientales están normadas, y va a depender de la ideología que está prevaleciendo en ese momento, cómo se va a ejercer el liderazgo, la cultura y la organización de una institución, ya sea pública, o sea, sobre todo pública muy fuerte, pero también en el control a las instituciones privadas. Este tipo de mirada o de tratamiento del paradigma ideológico también va a influir en las relaciones laborales existentes dentro de las instituciones. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de ideología, una institución, por ejemplo, orientada hacia una visión capitalista o ideología capitalista, puede adoptar políticas públicas, o sea, políticas que prioricen la eficiencia y la productividad. Es decir, ¿quién me puede decir qué es ser eficiente? Esa está buena para también el examen. ¿Qué me dirían que es la eficiencia? Licenciado, la eficiencia es el uso el menor uso de recursos, dice. Pero además, ¿para qué? Para cumplir un objetivo. Excelente. Es el menor uso de recursos, o sea, en realidad es cumplir con el objetivo. Tú eres eficiente siempre y cuando cumplas con el objetivo. ¿Y la eficacia qué sería? Está ligado a la eficiencia, pero tiene otra condición la eficacia. Él dice, es casi similar, pero es lograr luego el objetivo deseado, sin importar si lo he utilizado, ¿cómo se llama?
¿Con ellos o no establecido de recursos? Excelente, excelente. Entonces ahí hagamos una diferenciación. Soy eficaz si logro el objetivo. Y soy eficiente si logro el objetivo, pero utilizando los recursos y los recursos tanto económicos como de tiempo y de personal que se me han asignado. Entonces, seré eficiente si he pedido 50,000 bolivianos para construir una puerta en 3 meses y la he construido en 2 meses y medio con 30,000. He sido eficaz, de eso estamos de acuerdo. He conseguido la meta, pero la he conseguido en menos tiempo y con menos recursos. ¿Habré sido eficiente? ¿Listo? ¿Puede volver a repetir? Ya. Tengo que construir una puerta en 3 meses y me han asignado 50,000 bolivianos. Es un ejemplo. Yo he logrado hacer la puerta en 2 meses y gastar 30,000 bolivianos. He sido eficaz. He logrado el objetivo que se quería. Pero he sido eficiente. Sí, dice porque utilizaste menos tiempo establecido. Desde la administración no has sido eficiente. Porque has hecho mal tu planificación y has hecho mal tu presupuesto de recursos. ¿Me dejo entender? ¿O han quedado dudas todavía? La eficiencia no es el haber logrado el objetivo en un menor tiempo y con menores recursos. La eficiencia es lograr ese objetivo con los recursos que has pedido y en el tiempo que has solicitado. Porque si no has hecho una mala planificación de cuál era la meta que querías alcanzar, con qué monto y en qué tiempo. ¿Se entiende hasta ahí o tienen alguna duda? Esto es importante que lo sepan. Vamos a hacerla más fácil. He pedido ir a hacer un trabajo a Oruro para hacer un taller. Y he presupuestado que lo iba a hacer en 3 días y que para el transporte necesitaba 100 bolivianos, que es lo que me cobra la flota. Tenía que ir el día viernes, pero me he ido el jueves y no he tardado los 3 días, sino he tardado 2 días y el pasaje, que es de 100 bolivianos el viernes, el jueves a determinada hora ya me lo dan en 50. Yo quiero ser respetuoso, responsable, honesto, justo, pero además quiero demostrar la transparencia de este trabajo. ¿He sido eficiente? No, porque he planificado 3 días y lo he hecho en 2. Entonces tengo viáticos por un tercer día
en el que no estoy cumpliendo funciones, pero se me está pagando por las supuestas labores que sigo haciendo. No he ido el viernes, he ido el jueves y por ende el pasaje era más barato. Desde la parte de la institución pública, ¿qué tendría que hacer? El descuento por abandono. Tendría que devolver, ¿no es cierto? Tendría que devolver esos viáticos de ese día que no he estado. Y tendría que devolver los 50 pesos porque me van a pedir que dé el boleto de la flota. Y en la institución privada, Rosemary. De igual manera. Perfecto. Eso es. Entonces no he sido eficiente, he hecho mal mi planificación y al haber hecho mal mi planificación estoy generando posibles malos entendimientos. Entonces, por eso es que diferenciamos el tema de la eficacia y la eficiencia. La eficiencia es también hacer una correcta proyección y planificación de la actividad que estás haciendo y como profesional demostrar que realmente vas a usar esos recursos que estás pidiendo, porque si no, después se presentan los problemas de que no tienes una ejecución a la fecha dada debido a que como has inflado los costos, te está sobrando el presupuesto y ahí es donde estás entrando en conflictos. Entonces, por eso es lo que se busca, es una administración tanto eficaz como eficiente. Y ahí no va a importar si lo estás haciendo, al menos si estás usando como herramienta de desarrollo de tus actividades. La ética no va a importar si eres público o privado, sino en qué valores estás trabajando y hacia qué horizonte de visibilidad o objetivo o meta es la que deseas cumplir. ¿Se ha entendido hasta ahí o tienen alguna duda? No, está perfecto, pero a veces no se mide la eficiencia logrando ¿qué se llama esto? Alcanzar las metas en cuanto a, a los, pero se me ha ido la palabra, Objetivos, metas. no, hay otra palabra, alcanzar no las metas presupuestariamente, o sea, ejecución, perdón. Perfecto. No necesariamente va a reflejar nuestra ejecución el alcanzar los objetivos propuestos, porque la ejecución no te da el pormenor, te da números, simplemente. Por ejemplo, en el tema de viáticos, pasajes y viáticos, antiguamente se presupuestaba una mayor cantidad, era lo más grueso. Sin embargo, tenía obviamente un porcentaje de ejecución. Ahora ya no se viaja tanto y las reuniones se hacen por Zoom. Pero en la partida de pasajes y viáticos va a haber menor ejecución, pero tal vez se han logrado los objetivos a través de las reuniones Zoom. Excelente. Ahí has dado dos puntos importantes y que es justo lo que estamos debatiendo. Si hemos sido eficaces porque hemos logrado nuestro objetivo, que era el tener las 4 o 5 reuniones de ese mes.
pero no hemos sido eficientes porque no hemos ejecutado, como tú dices, el presupuesto que había elaborado inicialmente. ¿Es así, Rosemary? Sí, licenciado. Entonces, Ahora, te escucho. en las instituciones públicas, lamentablemente, hace muchos años, a no ser que tengan otra situación, se ha copiado todos los POAs presupuestos de todas las gestiones y han sido lo mismo. En el sector salud, por ejemplo, en un área, todos los años compraban instrumental ginecológico, cuando el instrumental tiene una cantidad de años de vida útil. Entonces, se estaban acumulando y acumulando. Ahora, puede suceder la situación que la entidad no esté pasando por una buena situación económica. Si bien el POA se hace un año antes, unos meses antes, bueno, prácticamente se lo hace en agosto-septiembre, en enero, en febrero, marzo ya no se refleja a veces la situación que se suponía que iba a tener, ¿no? Hablo del sector salud, por ejemplo, en el tema del COVID, que no estaba presupuestado, no tenía ningún objetivo, ninguna política, no había un plan de contingencias, etcétera. Entonces, no se ha presupuestado, no había presupuesto, pero ya a lo largo de los años, este tema del COVID ha ido calando en los recursos financieros por ejemplo, de los entes gestores, de los hospitales municipales, etcétera. Es algo que es una contingencia que no se ha previsto, no estaba presupuestado, pero no significa que no hayan sido eficientes. De acuerdo, has tomado dos puntos que son bastante importantes. El primero, tenemos siempre un parámetro, como lo has dicho, de imprevistos. Eso dentro la planificación presupuestaria hay que tomarlo en cuenta, pero además, si nos vamos al tema de la norma, tenemos una partida que está dirigida, ahí no tengo el término exacto ni el nombre, pero es la gestión del riesgo. Entonces sí, ahí tenemos un pequeño... Creo que es la partida 692 o 93 que dice previsiones. Ahora lo que te pediría que me digas es esto ha sido pre-COVID, lo de la tema de gestión de riesgos. ¿Cuándo ha iniciado el COVID? Ha sido en marzo del 2020. Sí. El POA del 2020 se ha hecho en agosto del 19. Ya. Entonces no estaba presupuestado el tema de medicamentos, etcétera. Pero sí de gestión de riesgos. No lo toman mucho en cuenta. Claro, tienes toda la razón. Es más, en el tema de la partida 692, si mal no recuerdo, es el tema de previsiones que viene con el tema de beneficios sociales. El sector salud no tiene esa partida, no alcanza a tener. Entonces siempre va a estar como que en déficit, ¿no? Si un médico, por ejemplo, que tiene 20 años en el sector de salud, ya va a sacar pues 500,000 hasta 1,000,000, ¿no? Entonces, pero eso les estoy hablando de uno. Claro. Entonces, claro. Imagínense los montones que tenemos en médicos, por ejemplo, ellos ganan el tope salarial. Entonces, claro. ahí, por ejemplo, no se puede cuantificar, o sea, no puedo tener en reserva en esa partida todos los beneficios sociales del sector salud. Nunca voy a llegar. Lo que se hace es
previsional, pero algo, muy poco, ¿no? Para eso. En tema de ahora, por ejemplo, en tema de, si bien ha habido recursos, se han proyectado recursos para medicamentos en la gestión 2024, que ha sido en agosto-septiembre, no se olvide que si bien teníamos presupuesto, no había el insumo, o sea, no había el medicamento. Claro, tienes razón, más con el tema de el aumento de precios y el tema de la disparidad con lo presupuestado en dólares que tenías en bolivianos. Exacto, así es. Entonces, es un análisis muy, para mí, el tema de los números son muy fríos y no se ven, bueno, lo que se ve se anota, pero en el contexto en el cual se desarrolla eso, hay que analizarlo bien. No necesariamente que no tengas ejecución, no significa que seas ineficiente, para mí. Sí, de acuerdo. Puede ser eficaz, pero ha sido ineficiente. A eso me voy, como tú dices, desde la parte fría, ¿no? O sea, sí has sido eficaz, sí has cumplido con tus objetivos, pero has tenido ineficiencia. El otro punto que quería discutir. No solo en la gestión pública, no solo en las instituciones públicas. Hay una confusión en el tema del presupuesto. Estamos hablando de un supuesto previo, como bien nos los has aclarado, Rosemary, que es inicial, que es en agosto. Entonces también va a influir esta visión ideológica, si quieres política, de cómo estás designando la ejecución presupuestaria, porque hay momentos constitutivos en los que tú puedes variar ese presupuesto, pero hay ciertas instituciones que no comprenden y más bien se quedan en tratar de mantener esa proyección inicial que han tenido y no hacer el movimiento, incluso cambio de partidas y demás, para evitarse problemas, valga la redundancia, administrativos, ¿verdad? Sí, pero hay un tema también dentro de esto, que puedes dibujar presupuesto, pero ¿y el efectivo? Perfecto. Definitivamente. Más cuando estás hablando de contrataciones o cuando estás hablando de la compra de insumos. Así es. Esa definitivamente es una mala planificación. Y no solo me estoy refiriendo al tema de la gestión pública, sino también de los proyectos. Cuando uno tiene la posibilidad de proyectar determinado objetivo, digamos, dotación de ropa de trabajo. No, hablemos de un proyecto social. Quiero dotar a una comunidad de agua potable. A ver, yo le digo, o sea, todos los trabajadores, todos los funcionarios, bueno, especialmente los que tienen en el área técnica la ropa de trabajo, que supuestamente el ministerio te dice que tienes que dar, dotar, ¿no? Y a los administrativos uniformes institucionales. Pero cuando no tienes efectivo, o sea, cuando tu institución, tu empresa está mal, es coherente, ¿verdad? Además, que se debe tomar en cuenta qué año se les ha dado ropa de trabajo o la uniforme institucional. ¿Cuánto de vida tiene una ropa de trabajo? ¿No? De acuerdo. Pero digamos, a lo que me iba es cuando tienes proyectos
que tienes que inscribir, financiar. ¿Quién es el que aprueba el financiamiento, por ejemplo, de ONGs o financiamiento externo? El Ministerio como proyecto, el Ministerio de Planificación, a través del Viceministerio de Inversión Pública. Entonces, yo he logrado, Ujú. estamos haciendo caricatura, o sea, estamos haciendo ejemplos, simulacros. He logrado el proyecto para dotación de agua potable y estoy haciendo un presupuesto para los 3 primeros meses, construcción de zanjas, compra de tubería y demás. Y es justamente lo que tú dices, Rosemary. Yo he planificado el desembolso de ese dinero de enero hasta marzo, pero si no tengo la aprobación o las firmas de quienes autoricen a que se deposite ese dinero, no hay tal. Y mis primeros 3 meses estoy esperando a que se haga la aprobación presupuestaria. ¿Es cierto o no? Sí, pasa. O sea, si no tienes presupuesto en una partida, tienes que seguir las instancias administrativas. En ese caso, hacer pasar que firmen todas las autoridades, los responsables, jefes, etcétera. Y es más, si tienes una parte directiva, un directorio, tiene que ser aprobado por el directorio. Excelente. Y después viene el tema del desembolso. No es que me desembolsan mañana, ¿verdad? No, no Sino, hay. ¿qué otro proceso tiene que hacerse para el desembolso? Usualmente ellos tienen, si es cooperación internacional, tienen ciertas condiciones. Deben tener unos requisitos, bueno, con toda la documentación que han generado hacia el directorio, y luego va nuevamente al BIFE. Para el desembolso, el BIFE revisa, autoriza, etcétera, y hace la cooperación, desembolsa. Pero después del desembolso, cada cierto periodo tienen que hacer como ¿cómo se dice? Un descargo. Para la conclusión de la cooperación, del financiamiento, igual de todo lo que ha desembolsado la cooperación, ellos vuelven a pedir. Después de 5 años, vuelve la cooperación a pedir. Excelente, nos estás aclarando muchas cosas, porque la otra es que tampoco se nos dice, pero dentro de la administración, sobre todo cuando estamos hablando de, bueno, no sé si realmente se dice donación, pero para administrar esos recursos que te han aprobado para el proyecto, hay organizaciones internacionales que te cobran un overhead. Sí. ¿Saben qué es overhead los demás o no? Rosemary, dinos, explícanos qué es el overhead, que también es muy interesante. Es una evaluación de si ha sido eficiente o no la asignación de recursos, la distribución de esos recursos. Pero además ellos califican ese overhead, tienen como un interés, algo así interno. Exactamente, Como se las voy a poner más facilita. Yo para el proyecto he solicitado 500, me han dado los 500, pero esta organización, por darme esa platita, por guardármela, por
depositármela, por aprobármela, me cobran un 5 a 10%. Entonces ya no estoy recibiendo los 500, sino solo 450. Entonces, eso también influye en la parte ideológica y cómo estoy aplicando mis políticas de administración. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, bajo esas mismas características, la ideología, tanto en la parte pública como en la parte privada, nos va a delimitar si vamos a implementar políticas de responsabilidad social corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nuestra generación, aquí vamos a hablar del ámbito privado, yo estoy generando ganancias o riqueza para mi institución a partir de la explotación de recursos naturales, de procesos de contaminación, de afectación a la población, tengo que de alguna forma redistribuir como parte del daño que estoy realizando a esa población o al medio ambiente. Aquí el paradigma ideológico también va a tener un fuerte contenido político. Porque si se trata de una visión liberal capitalista, esta responsabilidad social va a ser desde un enfoque de ayuda al medio ambiente, a la naturaleza, a la población. Pero si es desde un punto de vista socialista, comunista o social popular, lo que te está haciendo es exigir que a partir de la redistribución de tus ganancias, tú puedas de alguna forma resarcir el daño que estás haciendo de alguna forma a la población, al medio ambiente y a las personas que te están permitiendo esa generación de riqueza. Entonces aquí aparecen desafíos éticos dentro de la administración, pero sobre todo en su influencia ideológica, donde justamente lo que nos decía la compañera Mendoza, van a generarse lo que llamamos los conflictos de interés, la presión ideológica o la responsabilidad social, que nosotros como administradores, al ser la bisagra entre, si quieren, los dueños de la empresa o los que están administrando el tema de la institución con los trabajadores y por supuesto con la población. Entonces, como parte administrativa, somos la instancia en la que la empresa tiene que gestionar los posibles impactos que vaya a producir tanto en el medio ambiente como en la población. Y ahí es donde cobra fuerza nuestra toma de decisiones, nuestros principios, nuestros valores, para tener la capacidad de promover o, si quieren, de cuidar el bien común, la equidad y un desarrollo sostenible. Entonces, una administración ética, pero sobre todo
ideológicamente fundamentada, lo que debe buscar es equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, pero además asegurar que las acciones que tú estás promoviendo como administrador dentro de tu organización estén alineadas con los valores, con los principios, para promover un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, aquí vuelve a surgir la pregunta más importante de nuestras carreras. ¿Por qué nosotros generamos empresa o industria? ¿Cuál es el objetivo de generar empresas e instituciones? Díganme lo que ustedes piensan. Bueno, principalmente es por generar recursos económicos y no tener la dependencia, una dependencia laboral subordinada, ¿no? Pero más que todo una empresa es para tema de recursos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosemary, pero me estás dando la verdad pura y sin anestesia. Desde los principios y valores de nuestra carrera, ¿cuál es el objetivo principal? Tu respuesta es correcta, es cierto, o sea, queremos generar ganancia, queremos generar empleo, queremos ser reconocidos socialmente, pero esa es la verdad pura, fría, así sin anestesia. En realidad nosotros desde la parte más emocional, más humana, tenemos un objetivo como carrera y como no solo como carrera, sino también como posicionamiento en la sociedad. ¿Cuál es? Supuestamente tenemos un principio social que es el de satisfacer las necesidades de la población, que podemos convertirla en la satisfacción de la demanda del mercado, la posibilidad de ofrecer productos o servicios, pero para un beneficio social, es decir, de la población. Ahora concuerdo como objetivo específico, sí puede ser el de generar ingresos económicos, lograr esa independencia, el tratar de generar riqueza, o puedo decir el dar empleo, generar empleo a la población, innovar, tener una marca, hacer un legado, pero supuestamente lo principal, si quieren, el principio más romántico o romantizado es ese, ¿no? El del cubrir las necesidades de la población. Entonces, cuando hablemos de la parte de nuestros valores y principios éticos, también debemos como refugiarnos, como justificarnos, como promovernos nuestra imagen a partir de eso, la parte social. Bueno, entonces en función a eso veamos algunas de las características de los modelos ideológicos más generales dentro de la administración. Tenemos al capitalismo, que es un sistema económico y social en el que los medios de producción y distribución
son propiedad principalmente de individuos y de empresas que tienen un fin de lucro. Y algunos de sus principios básicos son su impacto en la ética empresarial a partir de las siguientes características. La propiedad privada. La tierra, la propiedad privada dentro del capitalismo, se valora a partir de los medios de producción y los recursos. Esto significa que las empresas tienen el derecho de propiedad sobre sus activos y pueden tomar decisiones sobre cómo usarlos para maximizar sus beneficios. Este principio va a fomentar la iniciativa empresarial y la innovación para que las empresas generen incentivos de ser eficientes y eficaces en la competición por el mercado. Pero aquí me gustaría hacer un punto disruptivo y antes de continuar con los otros modelos ideológicos, saber si ustedes tienen claro qué es un medio de producción. ¿Alguien me podría decir qué es un medio de producción? A partir de lo que ustedes crean y demás, ahí vamos a ir reestructurando, fortaleciendo y adecuando cuál es la percepción que ustedes tienen del medio de producción. O me pueden dar un ejemplo. Decir, el medio de producción es el kiosco de hamburguesas que tengo. A ver, para mí los medios de producción son aquellos instrumentos o herramientas que generan un bien o un servicio. Excelente, excelente. Por ejemplo, qué sé yo, una máquina de hacer papas fritas. Perfecto, perfecto. ¿El tener un terrenito será un medio de producción? Yo creo que sí, porque puede generar, al cosechar genera, ¿no? Al sembrar y cosechar. Excelente, Rosemary, excelente. ¿Todos tienen esa idea del medio de producción? Es el momento para aclarar, porque a partir de estos dos conceptos, medio y modo de producción, es que vamos a poder desentrañar las características de las ideologías dentro de los modos de producción. ¿Todos han entendido qué es un medio de producción? Claro, sí, licenciado. Perfecto, además que yo creo que en alguna materia ya lo han llevado, por eso es que estamos pasando. Pero si hay dudas, este es el momento. Muy bien, entonces, una vez identificado el medio de producción como la herramienta, la maquinaria, los conocimientos, las materias primas, la fuerza de trabajo, les preguntaré ahora qué es el modo de producción. Es el proceso, las fases que
que se utilizan para producir bienes y servicios. Entonces, bajo esas características, Rosemary, vamos a entender que el modo de producción va a ser la forma en que nuestras sociedades se van a organizar para lo que tú dices, producir estos bienes y servicios. De alguna forma, es decir, quién los produce, cómo los produce y qué medios va a utilizar para transformar esa materia. Dicho desde nuestra asignatura, los modos de producción van a ser las ideologías, o sea, esto que estamos viendo, la política ideológica en cómo se va a organizar la producción en función a la organización de la sociedad para la elaboración de bienes y servicios. Entonces, podemos hablar de un modo de producción capitalista exactamente, bueno, no sé si estamos entrando o lo discutíamos eso más temprano. ¿Tú crees que estamos en una ideología ya capitalista? Estamos casi en el primer día, pero todavía no se ha develado cuál va a ser la ideología con la que vamos a trabajar estos 5 años. O ahora te paso la pregunta a ti, Rosemary. ¿Qué modo? Dime. Yo creo que en principio el nuevo gobierno, si bien es de centro, va a tener que combinar el tema de, entre comillas, socialismo con el capitalismo, porque no se va iniciando, no se va a generar conflictos, ¿no? Si no, no va a poder seguir. Lo que tiene que hacer es conciliar con los sectores sociales, que son, entre comillas, parte del denominado socialismo, para entrar al capitalismo. Eso es lo que en su discurso también ha dicho el gobierno, ¿no? Interesantísimo, muy buena lectura de la realidad contemporánea. Pero, Rosemary, ¿qué modo de producción o qué paradigma ideológico crees tú que habíamos implementado hace 20 años atrás, digamos, y después 5 años atrás? Supuestamente el socialismo, pero no ha sido un socialismo totalitario, ¿no? Porque también dentro de eso, ¿me escucha, no? Te escucho perfectamente. Dentro de eso ha habido gente que se ha enriquecido, como los contrabandistas, ¿no? Pero además, o sea, inicialmente no se nos hablaba de un socialismo, sino incluso se sentaron bases de un modelo de producción sociocomunitario productivo. Pero dentro de los modos de producción, dentro de la literatura, en las investigaciones, no hay pues el socialismo comunitario. O es socialismo o es capitalismo. Pero es que puede haber variaciones, por eso es que tenemos corrientes no liberales, sino neoliberales o neosociales, o el socialismo del siglo XXI. Entonces hay variaciones, pero yo los últimos 5 años no creo que haya sido un modelo socialista, Rosemary. ¿Qué crees tú? No, yo tampoco. Como le digo, le doy un ejemplo. El modelo socialista para mí es que todos tienen que tener todo por igual, ¿no es cierto? La redistribución tiene que ser igualitaria. Exacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en
del alto. Se ha fomentado más el contrabando, más el tema de la corrupción, etcétera, ¿no? Y han aparecido grandes millonarios. Eso no es socialismo, porque se ha beneficiado, el gobierno ha beneficiado a ciertos sectores que se denominaban supuestamente pobres, ¿sabes? Exactamente, o lo que en términos, digamos, ideológicos es la, si tú quieres, en la igualdad de oportunidades para el acceso a la riqueza, que tampoco se ha dado porque ha sido promoviendo determinados sectores sociales que te daban el apoyo. Tienes el caso, por ejemplo, de las rentas que se da a los mineros, pero no estamos hablando del maquipura, estamos hablando del cooperativista, Ajá. estamos hablando de las empresas estratégicas que no funcionaban totalmente en la regulación del Estado, sino que eran financiadas. Bueno, pero entonces estos modelos de producción pueden ir variando y tú también los puedes ir camuflando o disfrazando. Eso también ideológicamente lo que tenemos que tener claro, sobre todo como administradores. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, científicamente o históricamente, ¿no? Dentro de los modelos no existen estas combinaciones que se presentan en la realidad, ¿no? Claro, claro. Hay sectores en nuestro país que todavía viven modos de producción feudalista. Tienes en el oriente lugares donde todavía a sus obreros para la zafra, para la castaña o demás, tú les compras sus materiales de alimentación, ropa, y tú les cobras al mejor estilo feudal. Entonces tampoco podemos hablar de ideologías puras dentro de nuestro territorio o modos de producción formales. O sea, todavía no somos un estado totalmente ideologizado en una formación histórica. ¿Hay esclavismo en nuestro país o no? Sí, ay, con los zafreros, por ejemplo. En las minas hay niños mineros, o sea, que no reciben salario o reciben un beneficio ínfimo por ser niños. Ujú. Entonces, no nos hagamos a los puros tampoco, sino aceptemos una crítica de la realidad contemporánea. Excelente. Ahora sí, entonces, teniendo esta perspectiva ideológica, es que tenemos que conocer, por lo menos en la superficie, cuáles son las características de los modos de producción y de las ideologías que contemplan ciertas características como estas. Entonces, hablemos del capitalismo en función a la propiedad privada. La propiedad privada, como la tierra, va a ser el medio de producción del que estás generando recursos, es decir, estás generando riquezas. Desde una ideología capitalista, las empresas son las que tienen el derecho de la propiedad privada y sobre todo sobre sus activos, y son los que toman decisiones de cómo usarlos para maximizar sus beneficios. Entonces, este principio lo que va a hacer es fomentar la iniciativa empresarial, es decir, que vengan a invertir y en esas tierras o en esas herramientas que se tiene, metan platita para tener incentivos que te generen mayor riqueza y te hagan más competitivo
en el mercado. Perdón. ¿Qué tipo de ética empresarial hay desde el punto de vista capitalista? A partir de esta ideología se pueden generar tensiones éticas sobre quién es el dueño de la propiedad privada, sobre todo en términos de distribución de la riqueza y del poder. Es decir, las empresas pueden enfrentar críticas y ser acusadas por prácticas que hayan de beneficiar de una forma desproporcionada a ciertos propietarios o accionistas en función a empobrecer o en detrimento de otros grupos que deberían tener una igualdad de oportunidades, pero no se las da, sino se los califica como empleados, como obreros o parte de la comunidad. Entonces, ese es el principal problema del capitalismo, o sea, beneficiar a aquellos que tienen la riqueza para apoderarse o comprar o comercializar esos medios de producción para seguir generando riquezas sin pensar en que es el obrero o lo que Marx llamaría el proletariado el que ayuda a que consiga esa generación de riquezas. Luego, el capitalismo lo que te va a fomentar es el libre mercado y la competencia. Es decir, que el mercado va a ser el que va a regular a partir de los precios cómo vas a generar producción y la distribución de los bienes y de los servicios. Entonces aquí habrá un mayor componente de tratar de generar riquezas a través de los servicios, sea agua, luz, alcantarillado o cosas que en su momento tenían una visión más social. Entonces, si no tienes dinero para poder retribuir estos servicios que se están dando, simplemente se te los cortan. Pero además, lo que promueve es una libre competencia. Es decir, que no sea solo un monopolio de una institución o un grupo institucional que maneje esta venta de servicios. Entonces, al tener varios ofertantes, vas a tener que mejorar tu calidad, tus precios y trato a tus compradores u usuarios. Entonces, en esta competencia, cada una de las empresas va a tratar de ganar una cuota del mercado. En otras palabras, ganar más clientes para satisfacer las demandas de los consumidores y por ende generar mayor riqueza. ¿Cuál va a ser el impacto entonces de este modo de producción o de esta ideología dentro de la ética empresarial? Va a ser que si bien la competencia te genere beneficios económicos, esta misma competencia te puede llevar a prácticas poco éticas, como la fijación de precios. Es decir, yo te bajo los precios para que dentro de esta competencia logre dañar a la otra empresa que te está brindando el mismo servicio y la haga quebrar. O puedo, a través de la publicidad, prometerte cosas engañosas
o vender mis productos por debajo del costo para que una vez eliminado mi competidor te vuelva a subir el precio. Entonces, las empresas deben equilibrar la competencia con la responsabilidad social y la ética comercial. De alguna forma, esto también se ha hecho dentro del modelo social que teníamos, ¿no? Empezar a bajar los precios hasta que quiebren las otras empresas, y una vez que yo tenga el monopolio de ese servicio, empezar a ajustarte los precios o decirte que de alguna forma son subvencionados. Entonces, ¿dónde estamos buscando el beneficio? El capitalismo lo que va a buscar es maximizar sus beneficios, es decir, su generación de ganancias, sobre todo para la empresa y por ende para el dueño o los accionistas de esa empresa. Entonces, desde esta óptica, desde esta visión, lo que se quiere es que se tomen decisiones que aumenten las ganancias de la empresa y de sus accionistas y por ende sus utilidades para hacer más ricos a sus dueños. Entonces, mi visión es en función a la búsqueda de la ganancia y por ende de mi dueño capitalista. ¿Cómo impacta esto desde nuestra formación o la ética de la administración, o si quieren desde la ética empresarial? Esta búsqueda de ganancias, de lucro, puede entrar en conflicto con consideraciones éticas como el derecho, o más bien como el respeto a nuestros derechos laborales, a la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. Entonces, desde un punto de vista capitalista, no estamos hablando de recursos naturales, sino estamos hablando de materias primas que mientras más explote a la madre tierra, mayor posibilidad de ganancias voy a tener. Es decir, aquí no hay una visión de respeto a los derechos de la madre tierra, a cuidado del medio ambiente, sino asumirlo como materia prima para la generación de mayores riquezas. Entonces, sí se puede tener una visión ética desde un contexto capitalista, pero en este se debe guiar y equilibrar la maximización del beneficio, pero con el cumplimiento de responsabilidades sociales y ambientales. Pero esto va a depender también de una gestión pública en la que te incorpore este tipo de leyes o de responsabilidades o de decretos para que tú cumplas en ese tu escenario cuál va a ser la forma en que generes la riqueza. Lo otro que te promociona el capitalismo es esa libertad individual. Es decir, una vez más, volvemos a esa visión individualista, la del Superman. Se debe potenciar tu libertad individual y tu autonomía económica para que tú elijas el tipo de empleo, tu inversión, tu actividad económica, si vas a invertir o si vas a crecer económicamente, pero individualmente. Hay un trato individual. Incluso en la concentración de la riqueza, es mejor que sean unos pocos los que tengan el dominio de esa riqueza y no sea de forma colectiva.
lo que veíamos dentro de cuáles eran los objetivos de también la visión occidental, ¿no es cierto? Era la de ser individual, ser famoso, el tener placer, el obtener poder, pero mientras eran menos o era uno solo, mucho mejor. Esto va a impactar en que ya no se habla de una responsabilidad social, sino al promover el individualismo, la responsabilidad también se va a volver individual. Y en este caso se va a tender a no tener sindicatos, a que no se generen grupos de obreros o de empleados que se organicen para hacer respetar sus derechos. Van a buscar individualizar al cliente. Entonces, su planteamiento fundamental es que el individuo tiene un valor solo como individuo y no como grupo social, para poder de esta forma tratar de explotarlo o darle un beneficio único y ya no pensar tanto en el bien común. Entonces, en pocas palabras, el capitalismo tiene principios fundamentales que van a influir en la administración, pero sobre todo en la forma ética en que vemos la empresa. Y estos principios pueden promover la eficiencia y la eficacia económica, el crecimiento y generar desafíos éticos para las empresas que quieran operar de esta manera, pero además tengan que incorporar en esa su visión de generación de ganancia valores éticos como la responsabilidad, la honestidad, la justicia y el respeto, que ahí está el desafío. Son las 9 de la noche. Para no cortar el tema del socialismo, el capitalismo, ¿está bien si nos quedamos hasta aquí? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, está bien, licenciado. Muy bien, entonces nos vemos el día lunes a la misma hora y en el mismo canal. Tengan muy buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Chise. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches, Romery. Gracias a todos.